Bendito Padre, te glorificamos, Señor. Queremos, Padre, presentar este culto, presentar este sermón, Padre, delante de tu presencia. Pedimos, Padre, que bendigas tu palabra, Señor, que nos ayudes a reflexionar, a meditar y que tu palabra pueda bajar en nuestros corazones, Señor. Señor, bendice este tiempo, que sea un tiempo que tú puedas enviar vida eterna, salvación a los que no te conocen, pero también, Padre, que puedas, Señor, santificarnos a tu iglesia por medio de tu palabra, por medio del conocimiento que tú das. Y, Señor, ayúdanos, Señor, a morir a nuestros deseos pecaminosos. Ayúdanos, Señor, a presentarnos en el cuerpo como sacrificio vivo, como decía el apóstol Pablo, que presentemos nuestros miembros, Señor, para adorarte. Ayúdanos, Señor, a tener, Padre, mentes despiertas, abiertas, frescas, Señor. Y danos gracias, Señor, para comunicar esta verdad a todos los que están aquí reunidos, Señor. Te pido, Señor, que puedas tener misericordia de nosotros y que este culto finalmente, Padre, sea para tu gloria, Señor, sabiendo que este día es el día que tú has, Señor, señalado y apartado para que sea la adoración pública, Señor, de los santos. Te pido que bendigas ese tiempo y que todo esto, Padre, sea para el beneficio de nosotros también, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar sus lugares. Me gustaría mostrarles el libro del cual leí ahorita sobre la adoración familiar. Este libro, se lo recomiendo, es un libro que se llama Una teología de la familia y que es, en él se encuentra, se puede decir todo lo que es las prácticas tanto en los padres, las esposas, los esposos, cómo ser un padre piadoso, cómo ser una esposa piadosa, cómo ser un marido piadoso, cómo ser un hijo en las edades que corresponden. Es decir, se llama teología de la familia porque habla acerca de la voluntad de Dios en todos los aspectos de la vida, desde la niñez hasta cómo ser un buen abuelo cuando estamos en la vejez, cómo ser un buen hombre que sirve y que vive para la gloria de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Y se los recomiendo, hermanos, porque es como tener a algunos 70, 80 pastores dándote consejería piadosa en el hogar. En un solo libro, por eso dice que está editado. El punto es que está editado de tal manera que se recopilaron de muchos pastores a lo largo de la historia del cristianismo enseñanzas acerca de la piedad en el hogar. Por eso está editado de esa manera. Entonces, si vamos a hablar, por ejemplo, de cómo ser un hombre de Dios, ahí vienen diferentes enseñanzas acerca de cómo es un hombre de Dios. Cómo casarte en el Señor, cómo ser un buen esposo o prepararte para el matrimonio. También viene ahí una sección que habla acerca de cómo ser un hombre o una mujer que se preparan para el matrimonio. Todo eso habla este libro, hermanos, que les recomiendo, que es muy bueno. A mí me ha ayudado mucho, hermanos, para crecer cuál es la voluntad de Dios para mi vida, para cómo ser inclusive habla cómo es un buen pastor, cómo es un hombre que sigue a la iglesia. Todo eso también trata, hermanos. Entonces se los recomiendo antes de comenzar la predicación. Hermanos, pues el día de hoy voy a parar lo de la predicación expositiva del Sermón del Monte, y quisiera centrarme en un tema, hermanos, que estaba meditando sobre esta iglesia como tal. Lo que pasa, hermanos, es que nosotros, el contexto de nuestra iglesia es que nosotros venimos de una iglesia que era, su doctrina era pentecostal, y que fuimos, hermanos, de alguna manera los
El contexto es este, hermanos, que éramos una iglesia anteriormente de algunos 300 personas que se congregaban, no recuerdo la cifra real, pero era más o menos de 200 a 300 personas que se congregaban aquí y pues a la luz de que ha venido cierto entendimiento al principio de la escritura de la Biblia, o sea, ha venido cierto entendimiento más bíblico del que teníamos anteriormente, ha surgido cierta reforma. Y la reforma ha sacudido a nuestra iglesia, que ahora nos encontramos aproximadamente algunos 50, 60 personas que nos reunimos, porque todas esas personas pues emigraron a otras iglesias del mismo trasfondo pentecostal. No estuvieron de acuerdo con la tradición reformada que estamos adoptando y pues decidieron irse a una iglesia pentecostal. Ahora bien, nosotros, hermanos, como creyentes que considero que esta iglesia se está reformando gradualmente, hemos adoptado, hermanos, lo que es llamado una tradición reformada. Y dentro de la tradición reformada, hermanos, hay algo que tiene por definición ser reformado. El tema de hoy, hermanos, es el principio regulador de la oración. Eso es lo que quisiera hablar acerca de eso. Pero de una manera la cual esté, no sé, un poco más clara. ¿Por qué? Porque la razón por la cual la iglesia pentecostal es pentecostal, es necesario saber el trasfondo, de dónde viene el pentecostalismo y de dónde viene la iglesia reformada, la iglesia bautista reformada, de dónde viene todo eso. Y solamente quisiera decirles muy breve, hermanos, porque para hablar acerca de eso pues tendría que pasar unas 3, 4, 5 horas hablando del tema, ¿no? Pero el punto es que la razón por la que la iglesia de alguna manera su liturgia es diferente a la liturgia que era del siglo XIX, siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVI y en los siglos pasados. La razón es porque de alguna manera, hermanos, hay algo que quiero enfatizar. Es por la tradición. O sea, la tradición ha hecho que nuestra iglesia sea una iglesia como lo es. Algunos de ustedes pueden decir, hermanos, ¿existe la tradición reformada? Sí. ¿Existe la tradición pentecostal? Sí, pero todo es una tradición, ¿no? Es por tradición. La diferencia es que tenemos que analizar qué tradición es la tradición, pues bíblica, histórica. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, no es que no sea por tradición, las dos son ambas tradiciones. Hay tradición reformada y hay tradición pentecostal. Hay más tradiciones, pero me refiero a estas dos porque nuestro contexto era una tradición pentecostal que fue heredada por generación atrás. No nació con nosotros el pentecostalismo. El pentecostalismo nació a través de una tradición. ¿Sí me explico, hermanos? Pero esta iglesia, según mi entendimiento, es una iglesia, hermanos, que ha abrazado las 5 solas. Las 5 solas, hermanos, es parte de la tradición reformada. Pero si somos fieles y hay una lógica clara de lo que significa, hermanos, la tradición reformada y luego sobre todo las 5 solas, hay una sola que principalmente es la base de nuestra reforma. Y la base de nuestra reforma es que existe lo que significa, hermanos, la sola escritura. Y la sola escritura es que nosotros tenemos una autoridad por encima de la tradición. O sea, creemos que la tradición importa, sí, porque la tradición nos puede heredar o legar un conocimiento verdadero, pero también nos puede heredar un conocimiento falso o herético. ¿Cómo podemos saber que nuestra tradición es buena? Pues, hermanos, por medio de la palabra. La palabra de Dios nos enseña si la tradición que estamos recibiendo es una tradición buena
o es una mala tradición que debe ser desechada? ¿Cómo es que la iglesia, hermanos, pentecostal creció de la forma en la cual sus cultos cambiaron en un sentido en el cual se puede, dentro de la liturgia se puede hacer obras de teatro, festejar el Día de las Madres, festejar el Día del Padre, festejar el Día del Pastor, el Día del Señor, hacer ciertas cosas que dentro de la tradición reformada no se aceptarían como tal? ¿Y cómo es que la iglesia neopentecostal, porque la primera iglesia pentecostal no era así, pero la neopentecostal empezó a adoptar, meter dentro de la liturgia, en el Día del Señor, obras de teatro, tener un grupo pues de rock, un grupo que cante los estilos de ahorita, como el norteño, las bandas nuestros días, es decir, traer la música que el mundo escucha y hacerla cristianizada y traerla al culto, y la gente cante salsa, balada, reggaetón, ciertos estilos, ¿no? ¿Cómo es que la iglesia, hermanos, empezó a adoptar esas cosas? Y fue por medio de la tradición de otras iglesias que adoptaron eso y se fue de generación en generación. El punto es esto, hermanos. ¿Cómo saber que esas cosas que se practicaban en la iglesia son bíblicas, están avaladas por Dios, y cómo es que Dios realmente las aprueba o no las aprueba? Para explicar esto, hermanos, ¿por qué la iglesia se desvió así? Es porque hay principios históricos, y para contrastar el principio regulador de la adoración existe otro principio llamado el principio normativo. ¿Qué significa el principio normativo? El principio normativo, en pocas palabras, es que todo está permitido si Dios no lo prohibió en su palabra. Si Dios no lo ha prohibido en su palabra, todo es válido siempre y cuando no se peque. ¿Sí o no? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Cuándo inició que se rechazó este principio? ¿Quiénes abrazaron el principio normativo y quiénes lo rechazaron, hermanos? Bueno, esto comenzó en el siglo XVI, hermanos, cuando inició lo que es llamado la Reforma Protestante. Dentro de ese principio, hermanos, lo que no estaba explícitamente prohibido en la Biblia era válido. Y dentro de esta validez es que se llevó más a cabo, hermanos, lo que la razón, la emoción, el corazón te dictaba, era válido siempre y cuando pues en la Biblia no estuviera prohibido. Hermanos, dentro de este principio sí es válido, hermanos, hacer festejos al Día de la Madre, en el Día del Señor. Si es válido, por ejemplo, festejar el Día del Pastor, su cumpleaños, en el Día del Señor. Si es válido, por ejemplo, poner este tipo de música en el Día del Señor. ¿Por qué? Porque en la Biblia no encontramos un texto que diga, está prohibido festejar el cumpleaños al pastor en el Día del Señor. Tampoco, también la Biblia no dice explícitamente, está prohibido poner ciertos tipos o ciertos estilos de música en el Día del Señor. No dice así la Biblia, hermanos. No está explícitamente así en la Biblia. Y no voy a encontrarme un texto en la Biblia que diga eso. Por lo tanto, en el principio normativo, pues es válido. Pero, hermanos, al principio, en los siglos XVI, XVII, XVIII, no era así la liturgia que vemos hoy en día en la iglesia neopentecostal. Pero, hermanos, sí hubo dos grupos de personas, o de iglesias más bien, que rechazaron el principio regulador de la Escritura. ¿Qué enseña el principio regulador de la Escritura? Bueno, el principio regulador de la Escritura enseña que todo lo que está explícito debemos hacer y lo que no está explícito no debemos hacer. Sino que todo lo que está explícito en la Biblia es lo único que debemos hacer en el culto y la adoración. Pero hubo dos grupos se puede decir, dos grupos de creyentes que no estuvieron de acuerdo, y esos son los luteranos y los anglicanos, hermanos. No había iglesias pentecostales, solamente había iglesia católica romana, iglesia protestante, los reformados, y dentro de y fuera de ellos se encontraban los anglicanos y se encontraban los ¿qué? Los luteranos.
Los luteranos, hermanos, y los anglicanos no aceptaron el principio regulador, sino aceptaron el principio normativo. No sé si ahorita en la actualidad ustedes pueden buscar en internet, en YouTube y ver un culto luterano y un culto anglicano. Es muy parecido, hermanos, al culto de la iglesia romana. Es muy parecido. Pero si ustedes lo ven, van a ver ahí los elementos de su liturgia. Hay cosas que ellos hacen, hermanos, que no está explícitamente en la Biblia. ¿Pero por qué? Porque abrazaron el principio normativo, hermanos. Normativo. De ahí viene, hermanos, en que le podemos dar a Dios cosas o poner dentro del culto cosas que Dios no mandó explícitamente, pero sin embargo son cosas que se derivan del corazón. Pero hubo un grupo en general, el grupo de iglesias reformadas, que abrazaron el principio regulador de la adoración. Y el punto es este, hermanos, que una iglesia, para ser verdaderamente una iglesia reformada, no es suficiente con abrazar las 5 solas, sino tienes que abrazar los distintivos de la iglesia reformada para poder verdaderamente ser un verdadero reformado. Y dentro de esos principios, hermanos, el principio de la adoración, o sea, el principio regulador de la adoración, alguien dijo, no debería ser llamado el principio regulador de la adoración, sino el principio regulador de la iglesia. Ok, hermanos. Esta es la base histórica para poder conocer de dónde viene, hermanos, el trasfondo de la forma en cómo adoran las diferentes iglesias. ¿Sí me explico? Ese es el trasfondo. Que por un lado se encuentra la escritura y por otro lado se encuentra la tradición. Hay dos autoridades. La Biblia no dice, hermanos, que la tradición no sea una autoridad. Sí, pero no es, hermanos, la máxima autoridad para regular nuestra vida y nuestra adoración a Dios, sino que la máxima autoridad para regular nuestra vida y nuestra adoración es las Escrituras. Y en las Escrituras, hermanos, se encuentra una suficiencia clara para regular cómo Dios ha mandado ser adorado. La Biblia es suficiente para enseñarnos cómo Dios puede ser adorado. Y en las Escrituras encontramos la base bíblica, hermanos, para adorar a Dios. Fíjense, hermanos, que esto, o sea, el principio regulador, se encuentra, hermanos, en todas las confesiones históricas. Estoy hablando que las iglesias del siglo XIX, del siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVI y anteriormente, o sea, digo, a partir de que se formaron las confesiones, estoy hablando de la confesión helvética, la confesión de Londres, la confesión de Westminster, todas esas confesiones hablan del principio regulador de adoración. Es libertad, sí, pero es parte de qué? De poder nosotros decir, bueno, estoy o creo en las confesiones históricas, pero ¿de dónde se derivan esas confesiones? Se derivan de las Escrituras, hermanos. Es decir, desde un principio, hermanos, Dios no dejó a la invención humana, ni a la sugerencia del diablo, ni al deseo del corazón, cómo Él debía ser adorado. Pero quiero llevarnos a algo más práctico y claro. ¿Qué es el principio regulador? Voy a ir, hermanos, a 3 textos. Me basé en estos textos en la enseñanza que dio nuestro hermano Sam Waldron en Guadalajara. Pero es algo que me quedó muy claro, hermanos, y muy específico, y espero que a través de esta explicación bíblica podamos decir, bueno, ya entendí y sí creo que el principio regulador debe ser abrazado. ¿Por qué, hermanos? Porque pienso que todavía falta como crecimiento para entender por qué una iglesia debe abrazar este principio independientemente de si es reformada. Yo sé que es un distintivo de la iglesia reformada, pero ¿por qué debe ser abrazado y por qué debe ser creído en nuestro corazón? Vamos a ir a 1 Timoteo 3:15.
Primera carta de Pablo a Timoteo 3:15. Dice así, desde el versículo 14 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hay una distinción, hermanos. Y quiero hablar de una refutación a esto, y quiero hablar de una explicación a esto. Primero, el apóstol Pablo dice, hermanos, que tenía deseo de ir a ver a Timoteo, y según el contexto, Timoteo era pastor de la iglesia en Éfeso. Y Pablo dice: tengo deseos de ir a verte, Timoteo, pero si tardo en ir a verte, Timoteo, tienes que saber cómo debes conducirte en la casa de Dios. Hay una distinción, hermanos, y hay una refutación. Hay gente que dice: si la Biblia dice un principio de las 5 solas es este, que Dios es glorificado en todo y por todos, y que Él debe ser el que debe llevar la gloria en todos los aspectos, tanto en nuestra vida práctica como en nuestra vida religiosa. Y la Biblia enseña que a Dios sea la gloria, ¿no? Que Dios debe ser glorificado. Dice San Waldo, ¿sí? Podemos, hermanos, jugar básquetbol y tirar tiros a la canasta y encestar para la gloria de Dios. Podemos ir a jugar golf y jugar golf para la gloria de Dios. Podemos ir, hermanos, a jugar fútbol y ser buenos en el fútbol y jugar para la gloria de Dios. Podemos hacer todo lo que hagamos para la gloria de Dios. Podemos comer y beber para la gloria de Dios. Podemos trabajar excelente y hacerlo para la gloria de Dios. Y tienes la razón. Todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. Bueno, una sola, es la quinta sola que dice: a Dios sea la gloria. Soli Deo gloria. Solamente a Dios sea la gloria. Entonces, desde que creímos en Cristo, los cristianos, todos los cristianos, sean de las diferentes denominaciones, todos deben vivir para la gloria de Dios. ¿Qué dice la confesión? ¿Qué dice el catecismo de Westminster, el catecismo bautista? ¿Qué dice? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Respuesta: que Dios pueda ser glorificado en todo y que nosotros podamos disfrutar de Él. ¿El fin del hombre cuál es? Que Dios sea glorificado en todo y que nosotros podamos ser felices y disfrutar a Dios. Ese es el fin del hombre, ¿no? Entonces, ¿qué de mal está que yo pueda glorificar a Dios? Pues de la manera que a mí, en mi corazón, se me ocurran. Bueno, hay una distinción que Pablo hace, hermanos. Dice alguno: oye, ¿qué diferencia hay en vivir todas las horas de la semana para la gloria de Dios y que guardemos 2 o 3 horas a la semana diferentes? ¿Por qué aquí hay un alto y por qué allí hay un siga? Por ejemplo, ¿por qué durante la semana existe el semáforo verde? Y yo vivo de acuerdo a ese semáforo. Todo lo que Dios nos prohíbe lo puedo hacer y disfrutar para Él. Vivo toda la vida en un semáforo verde. Pero llega el punto que llega el día del Señor, el domingo, y ahora tengo que vivir el semáforo rojo. ¿Por qué? ¿Por qué? Mientras que no veas la luz verde no puedes dar un paso. Pero todo el tiempo está el semáforo rojo aquí. O sea, llego a la iglesia y ya no puedo hacer lo que yo quiera hacer siempre y cuando no peque. Pero aquí ya hay un semáforo rojo. Pero si hay un semáforo verde, puedo avanzar. ¿Por qué es así? Y se encuentra en ese texto. Bueno, no es eso, pero se encuentra aquí. Pablo dice: Timoteo,
citando, tienes que saber cómo debes conducirte en la casa de Dios. Hermanos, no estamos en nuestra casa, sino estamos, según el Nuevo Testamento, según el Señor, según Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en la casa de Dios. Y dice que la casa de Dios es la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para Pablo, hermanos, la congregación de los cristianos no es igual que congregarnos en una casa, no es igual que vivir nuestra vida práctica, en nuestro trabajo, en los deportes, en el ejercicio, en nuestra vida diaria, que cuando llegamos a la iglesia debes saber cómo debes conducirte. O sea que hay un freno y que tienes que saber qué cosas debes hacer en el día del Señor. Porque ya no estás en tu casa, sino estás en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Otro texto, hermanos, Mateo 18:20. Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dicen, hermanos, que la reina o el rey para interpretar la Biblia es el contexto. ¿Creen ustedes que sea verdad? El rey para interpretar la Biblia es el contexto. Porque si yo interpreto un texto sin contexto, hermanos, puedo darle mi propia interpretación como a mí se me ocurra, ¿no? Si no leo el contexto, pues entonces yo puedo interpretarlo así, de la manera que a mí se me ocurra. Y a mí se me puede ocurrir, hermanos, que ese texto dice que donde quiera que se encuentren 2 o 3, ahí está Cristo en medio de ellos. Supongamos, hermanos, que de repente voy en la calle y me encuentro al hermano Juan Carlos y al hermano Simón. Y empezamos a hablar de la Biblia, empezamos a hablar de doctrina, empezamos a hablar, inclusive empezamos a orar juntos. Y decimos, hermano, aquí está Cristo con nosotros. ¿Por qué? Porque su palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí está Cristo en medio de ellos. Y podemos decir que ese texto eso significa. Pero quiero decirles, hermanos, que la mayoría del cristianismo, al citar este texto de esta manera, está errada. ¿Por qué? ¿Porque lo dice usted, pastor? No. Porque yo no puedo interpretar ese texto fuera del contexto. Y el contexto, hermanos, al que Cristo estaba hablando, era en una forma, hermanos, donde la iglesia se reúne para ejercer o aplicar las disciplinas eclesiásticas. Donde la iglesia, hermanos, se junta para poder ver y dictaminar si hay casos de juicio, si hay casos donde el Señor dice, yo estoy presente, sello esa sentencia, esa disciplina, o simplemente yo absuelvo esa disciplina. ¿Sí me explico, hermanos? El contexto es este. Dice, si tu hermano pega contra ti, ve y reprende, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a 1 o a 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Si no los oyere ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y el texto, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo, hermanos? Que el contexto se refiere a donde la iglesia local se reúne en el día específico y señalado por Dios para hacer todos los negocios de Dios. Fíjense, hermanos, cómo es diferente. Estaba diciendo San Juan, hermanos, que él en una ocasión, cuando todavía no era pastor, él tenía, él trabajaba en una empresa que se llamaba la empresa Amway.
Y en Amway él trabajaba, pero resulta que en ese trabajo se encontraban como 6 o 7 hermanos que estaban estudiando en un seminario igual que él. O sea, eran hermanos conocidos y estudiaban en el mismo seminario, pero todos trabajaban en una empresa, Amway. Resulta ser que en el tiempo de la comida nos juntábamos para comer, orábamos juntos y platicábamos acerca del seminario, acerca de lo que íbamos aprendiendo. Y dice el hermano Sam Waldman, esa congregación que teníamos allí no era precisamente del nombre de Jesús. Dice ahí, porque cuando están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice, no estábamos congregados en el nombre de Jesús, porque estábamos congregados en el nombre de algo. Estábamos congregados en el nombre de nuestra empresa. Estábamos congregados en el nombre de nuestra empresa y ahí nos juntábamos, aunque podíamos hablar de teología, pero estábamos congregados en el propósito, en el nombre de la empresa de Ángel, porque era nuestra patrona. Entonces, ese texto que Cristo está citando no aplica a que Cristo está de manera especial ahí con nosotros, aunque sabemos que Cristo está con la iglesia y con el cristiano todos los días, porque ¿qué dice la Biblia? Nunca los dejaré solos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso no significa que el Espíritu Santo no esté en nosotros y que como creyentes, si orábamos, no estaba Cristo escuchando nuestras oraciones, pero no estábamos reunidos exclusivamente en su nombre. Ahora bien, cuando venimos a la iglesia, hermanos, y nos reunimos en la iglesia, nos reunimos y apartamos este lugar, ¿con qué propósito? En el nombre de Cristo. ¿Qué estoy concluyendo con esto, hermanos? Que Cristo está presente de una manera especial y única en este día. Cristo está presente aquí, porque esto es lo que es llamado que Cristo está presente donde están 2 o 3. ¿Qué significa 2 o 3? Cristo, nuestro Señor, indica esto. En mi día, en el día de la congregación formal de la iglesia, aunque esté el puro pastor y un miembro aquí escuchando, ahí está Cristo en medio de ellos, porque se congregaron exclusivamente con el propósito de adorarlo a Él. No sé si están entendiendo la exégesis. Eso es lo que Cristo está diciendo. Cuando haya un pleito, cuando haya una disciplina, cuando un hermano peque en el contexto de la iglesia local, vayan y platiquen con él. Si esta persona no escucha por su pecado endurecido, por su corazón endurecido, pues dile a 2 o 3. Si no escucha a 2 o 3, díselo a la iglesia local. Si no escucha a la iglesia local, entonces tenle por gentil y publicano, o sea, expúlsalo de la iglesia. Y Cristo dice, todo lo que atéis en el cielo será atado a la tierra. Está diciendo, yo estoy respaldando esa disciplina porque yo estoy en medio de la congregación de los santos, en el día especial, en la presencia especial de Cristo, en medio de ¿qué? Del culto en su nombre. Basado a este texto, Pablo cita, hermanos, o sea, Pablo hace un comentario de Mateo 18 y lo aplica, hermanos, en el día del Señor en 1 de Corintios 5. Fíjense lo que dice Pablo. En el nombre, 1 de Corintios 5, 4 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Noten, hermanos, que Pablo está citando cuando estén 2 o 3 reunidos en mi nombre. ¿Y qué dice Pablo? Pablo va a hacer un juicio, hermanos, contra un hombre que estaba practicando adulterio con la esposa de su padre, su padrastro. Y Pablo dice, en el nombre del Señor Jesucristo, está hablando en la reunión donde Cristo está presente, donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, dice Pablo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, o sea, con la autoridad de Cristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Lo que está haciendo Pablo es haciendo Pablo usando el contexto de Mateo 18 y diciéndole a la iglesia de Corintios que por la autoridad que Cristo representa y porque Él está, o sea, están congregados en su nombre,
Por esa autoridad misma es que se hace una sentencia de juicio. Y este juicio es que se llevó a donde nuestro Señor dice, si no escucha la iglesia, el tal sea entregado, el tal sea tenido por gentil o publicano. Y Pablo dice, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Es decir, se ha expulsado. ¿Por qué todo esto tengo que hablarlo para hablar del principio regulador? Esa es la conexión que quiero hacer. ¿Por qué cité estos textos, hermanos, para hablar del principio regulador? Porque, hermanos, hay una distinción donde Cristo está presente en su iglesia en el día del Señor y donde en este día no podemos hacer lo que nosotros queramos, ni debemos actuar como nosotros queramos en nuestro corazón o nuestro pensamiento, siempre y cuando, digamos que hay un dicho, hermanos, que se dice, es que yo no lo hago por mal, lo hago desde mi corazón para Dios. Es que Dios ha dicho cómo debe ser adorado en su día y de qué manera debe ser adorado. Y fíjense, hermanos, la confesión dice, hermanos, que debemos saber que la iglesia debe adorar de acuerdo a como Dios ha sido instruido, como Dios ha instruido. Y dice que nadie debe adorar, hermanos, ni por sugerencias del diablo, ni por invención del corazón, ni por invención de la mente, sino que debemos adorar a Dios de la manera que Cristo ha designado su adoración. Y esto cuando lo vemos en la Biblia, hermanos, lo vemos desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, hermanos, hubo dos hombres, que uno se llamó Nadab y otro se llamó Abiú. Estos dos hombres, hermanos, fueron quemados vivos por Dios. ¿Pero por qué fueron quemados vivos por Dios? Bueno, ellos, hermanos, le ofrecieron a Dios un fuego extraño. Ellos tenían que hacer, ellos inclusive eran sacerdotes, no eran simplemente, eran de la tribu de Leví, eran sacerdotes y eran los indicados para adorar a Dios. No cualquiera podía venir, a mí se me ocurrió a mí ahora adorar a Dios y yo ser el encargado de presentar las leyes ceremoniales. No, acuérdense que Dios había designado a la tribu de Leví, a los sacerdotes, pero había dos hermanos que eran Nadab y Abiú, y eso no se les ocurrió a quemar el incienso con un fuego que Dios no había dicho que fuese. Dios había ordenado cuál fuego tenía que ser. Pero el punto no estaba que el fuego era malo, el fuego era bueno, hermanos. El fuego servía para quemar el incienso. El incienso era bueno, el fuego era bueno. ¿Qué es lo que estuvo mal y por qué dice la Biblia que descendió fuego y los quemó a los dos vivos? Porque hicieron algo que Dios no había mandado a Moisés. O sea, le dieron a Dios algo que Él no pidió. Aunque fue buena la intención, quizás fue bueno el fuego, pero no fue algo que Él pidió. Y descendió la ira de Dios y los consumió. Un ejemplo más. No voy a los textos, hermanos, por el tiempo. Un texto más. Recuerden, hermanos, que Dios había designado quién debía acercarse al arca del pacto. Y quien no era designado para acercarse al arca del pacto, moriría. Bueno, resulta ser, hermanos, que cuando iban a transportar el arca del pacto a la ciudad de David, resulta ser que el arca del pacto, hermanos, por el camino iba a caerse. Por el camino que estaba supuesto, o sea, estaba pedregoso, estaba en malas condiciones, se iba a caer y resulta ser que un hombre con muy buena intención, hermanos, se le ocurrió meter la mano para poder sostener el arca y esa arca pues no se cayera. Hermanos, fue buena la intención, no estaba mala intención. Y dice la Biblia que en el momento de tocar el arca cayó muerto. ¿Pero por qué lo mató Dios ese hombre? Porque Dios había designado quién debía transportar el arca y quién no. Aunque fue buena la intención, hermanos, él cayó muerto. Hay más ejemplos en la Biblia del Antiguo Testamento. ¿Qué significa eso, hermanos? Que Dios no dio lugar a que se adorara en su casa, en su templo, como a los hombres se les ocurriera adorar. Aunque sea buena la intención poner aquí, hermanos, payasos, o poner aquí, hermanos, obras de teatro, o poner, aunque sea muy buena, de que, fíjate que entretiene más a los niños, fíjate que esto les hace como que menos se duerman, porque hay más música, hay más diversión, y finalmente es bueno porque están presentando el mensaje del Evangelio. ¿Qué diríamos nosotros según el principio regulador?
de adoración. Bueno, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento dicen cómo Él debe ser adorado. ¿Por qué, hermanos? Fíjense bien. Otro ejemplo práctico, hermanos, es que cuando Moisés se acercó a la zarza, es un arbolito, hermano, la zarza es un árbol. Y Moisés se acerca, hermanos. Dios le dice: Moisés, quítate el calzado de tus pies. Y Moisés puede haber dicho: Señor, pero ¿por qué si con este calzado vivo, camino y todos los días de mi semana ando con ellos? ¿Por qué me debo quitar el calzado de mis pies? Aparte, esta tierra no es igual a la otra tierra, es la misma. No, hermanos, porque en ese momento ese lugar era un lugar como santo, apartado por Dios, y Moisés ya no podía acercarse de manera ordinaria al lugar donde estaba Dios y tuvo que quitarse el calzado. Significa que Dios puso un alto, puso un semáforo rojo. Aquí no puedes, Moisés, hacer y vivir y hacer conforme a lo que tú quieres. Aquí vas a hacer lo que yo te estoy mandando. ¿Por qué? Porque este lugar ahora es apartado por mí, designado por mí, y este lugar es santo. Así es que no te atrevas a acercarte como algo común. Y Dios le dijo eso a través de Josué también, cuando el ángel del Señor se le apareció a Josué, y que le dice: Josué, quítate el calzado de tus pies. Se encuentra, hermanos, en Levítico 10:1 y en Éxodo 3:5. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que la iglesia, que la casa donde Dios está, no es ordinaria y no podemos hacer conforme a nuestras propias invenciones, sino que la casa de Dios, hermanos, no es en sí nuestra propia casa. Que la casa de Dios, Dios la regula, porque este lugar es santo. La iglesia es santa, su palabra es santa, y todo lo que Dios ordena y manda es santo, y por lo tanto tiene que hacerse de acuerdo a lo que Él explícitamente mandó que hiciese. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que están dentro del principio regulador? Bueno, los elementos que están dentro de ese principio que Dios regula, su adoración, se encuentran en la misma escritura. Y la base para que nosotros adoremos de acuerdo como Dios ha mandado, hermanos, es como Él lo estableció. Por ejemplo, los elementos serían estos. Dios mandó explícitamente a que cantáramos en su nombre. Los salmos dicen que cantemos alabanzas a Dios, ¿no? El Nuevo Testamento, ¿qué hacían los cristianos del primer siglo? Cantaban himnos, cánticos espirituales, dice el apóstol Pablo. Cuando se reunían en el día que Dios había señalado, cantaban a su nombre, adoraban con cánticos de adoración. Algunas iglesias, hermanos, reformadas, creen en la sola salmodia. ¿Qué significa sola salmodia? Que solamente los salmos pueden ser cantados en la iglesia. Bueno, se respeta esa libertad, ellos cantan los salmos, pero no todas las iglesias reformadas creen eso. Creemos que pueden ser cantos contemporáneos, pero que sean cantos que glorifiquen o que exalten el nombre de Dios y que puedan expresar el mismo evangelio, la doctrina, lo que creemos a través de los himnos que cantamos. Pero no por eso no cantamos salmos. Cantamos salmos, cantamos la escritura y cantamos cantos contemporáneos, pero que exalten la gloria de Dios. Otro elemento, hermanos, voy muy rápido, hermanos, porque por el tiempo. Otro elemento, hermanos, es la oración. La oración es la voluntad de Cristo, que hagamos oraciones en su día. Sí, hermanos. No dice la escritura: mi casa será llamada ¿qué? Casa de oración. Entonces, en la iglesia, hermanos, otro elemento de la adoración es que oremos unos por otros, que oremos en el culto, que nos reunamos a orar antes del culto. Eso es parte ya del acomodo, pero finalmente es un elemento que no puede faltar: la oración. Otro elemento, hermanos, es la voluntad de Cristo, que se abra su palabra y se lea su palabra. ¿Qué hacían los judíos en la sinagoga cuando se reunían y nuestro Señor Jesucristo se reunía con ellos? Dice que abría las escrituras y había alguien que explicaba el sentido de las escrituras. O sea, que la voluntad de Cristo es que se predique su palabra, que se enseñe su palabra durante el culto, porque eso es un elemento que Él estableció dentro del principio que Él reguló.
la predicación de su palabra. ¿Es voluntad de Dios que se predique el Evangelio? Sí, hermanos, porque dice la Biblia que la fe viene. Les estoy hablando de todos esos elementos que están en la Biblia explícitamente. Hermanos, ¿el dar ofrendas es parte del culto? Sí, porque la Biblia dice que cada primer día de la semana se reunían y apartaban algo para el Señor. Cada primer día de la semana. Significa que cada día del Señor se reunían y parte de la adoración era ofrendar, dar a Dios lo mucho que Él daba, pero ¿para qué? Para que se sostuviera tanto la iglesia como el culto como tal. Hermanos, otro aspecto de la adoración es poder practicar los sacramentos. Cristo dice que guardemos la Santa Cena. Es la voluntad de Cristo que bauticemos a los convertidos. Sí, hermano. Dice el Señor, y predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Son elementos que están dentro del principio regulador. Ahora bien, ¿quién debe, hermanos, llevar a cabo el principio regulador? ¿La iglesia o los pastores de una iglesia? Ambos, porque el principio regulador de adoración, hermanos, protege la adoración a Cristo, a Dios, pero no solamente la protege en el sentido de que los pastores no puedan, hermanos, poder decir, bueno, la Biblia dice que hagamos esto, lo vamos a hacer, pero también los que son oyentes y miembros de esa iglesia pueden decir, oye, pastor, ¿por qué se te ocurrió traer hasta estos payasos para que predicaran el Evangelio? El pastor debe ser exhortado en ese sentido. La iglesia puede levantar su voz y decir, hermano, esto no está explícitamente en la Biblia. La Biblia dice, hermanos, que la predicación del Evangelio, o sea, la locura de la predicación tiene que ser oral y verbal. La Biblia dice que nadie en la antigüedad ponía esas actividades dentro del culto, sino que se predicaba oralmente el Evangelio por las plazas, pero principalmente en la iglesia o la sinagoga, donde se reunían los cristianos, hermanos. Entonces el punto es que la iglesia puede, o sea, el principio regulador es que la iglesia puede argumentar bajo el principio regulador por la palabra lo que se debe hacer en el culto, y los pastores pueden argumentar por la palabra lo que se debe hacer en el culto. ¿Pero por qué? Porque quien designa la forma de adoración no es los hombres, sino es Cristo mismo, porque Él es el Señor y cabeza de su iglesia. Y Pablo, al entender eso, ¿qué dice Pablo? Timoteo, si tardo en llegar, tienes que saber cómo debes conducirte en la casa de Dios. Eso significa que no es nuestra casa, es la casa de Dios, que es la columna, el baluarte, el estandarte de la verdad, hermanos, donde se predica la verdad, donde se predica la salvación y la palabra de Dios. Entonces, esos elementos no pueden faltar. Pero, hermanos, hay cosas circunstanciales en los tiempos. Y estas cosas circunstanciales pueden ser llevados a cabo o aceptados por medio de la razón o la buena y necesaria consecuencia. ¿Qué estoy hablando con esto, hermanos? Que, por ejemplo, el uso de bocinas, de micrófono, son elementos o de un proyector. Hay iglesias que dicen, no queremos proyector, queremos puros signales. Está bien, pero es cuestión de cada iglesia, es parte de la libertad, en el sentido de que, hermanos, es parte de la libertad que no afecta los elementos esenciales del principio regulador, que puede hacer, hermanos, que alguien diga, ¿sabes qué? Es mucho mejor para nosotros que se proyecten los signos. Tenemos este recurso de acuerdo a que al tiempo, porque ahora el tiempo y la tecnología avanzó de tal manera que podemos usar este proyector. Otro elemento que podría ser, no un elemento principalmente del principio regulador, es este celular o una cámara que está transmitiendo la predicación para que otros puedan escuchar la predicación. Pero, hermanos, eso es circunstancias del tiempo y la tecnología que nos permiten
hacerlo, pero que finalmente, obviamente en la Biblia no dice la Biblia explícitamente no debas usar esos elementos, esas cosas, sino que son parte de ¿qué? De la buena y necesaria consecuencia, pero que no afectan los elementos de la predicación, hermanos. Hermanos, hay iglesias que de acuerdo a qué, hermanos, de acuerdo a la prudencia cristiana, ellos tienen una audiencia donde la audiencia mayormente son personas ancianas o grandes de edad, donde se interrumpe el culto a la mitad de la predicación y se canta un himno para despertarlos a todos. Después de que se canta el himno, otra vez se retoma la segunda parte de la predicación. ¿Por razón de qué? De la prudencia. ¿Y por qué razón de qué? De que la mayoría de la iglesia son más personas que están adultas y por la razón de su adultez tienen a cansarse y tienen a dormirse. Entonces lo que hacen los hermanos es cantar un canto y después se retoma la segunda parte de la predicación. ¿Por qué menciono esto? Porque a esto se le llaman circunstancias basadas en qué, hermano? En la prudencia o la razón, y que no afectan los elementos de la adoración. Ok, hermanos. Espero, hermanos, que podamos abundar más en ese tema. ¿Y por qué razones quise compartirlo? Porque necesitamos identificar, hermanos, que si somos lógicos y consecuentes a la sola Escritura, deberíamos estar sometidos a que la Escritura gobierne nuestra vida, que la Escritura gobierne nuestra oración, y que por medio de la Escritura, hermanos, nosotros podamos desechar tanto las invenciones de nuestra mente como las sugerencias del diablo. ¿Cuáles son las sugerencias del diablo? Que Satanás te dice en tu mente, en tus oídos, hagan esto. Probablemente esto va a funcionar mejor. Pero esas sugerencias, hermanos, tenemos que filtrarlas. Pero ¿qué dice Dios? ¿Cuál es el medio que Dios ha designado para que los hombres puedan ser atrapados en su evangelio y puedan ser salvados a su gracia? Hermanos, es la predicación de su palabra, es la predicación de su evangelio, la que va a salvar, la que va a santificar, la que va a atrapar las conciencias y el corazón para que estas personas sean salvas. Obviamente, hermanos, dentro de esos elementos podemos aumentar ahí, falta la oración, falta el cántico, falta la lectura de la palabra, y eso no puede faltar. Que es precisamente lo que nos ha fijado, los elementos que usamos en nuestra adoración es cantos, es exposición, leemos, por esa razón leemos un capítulo completo de lo que estamos leyendo en la Escritura, damos sentido y aplicamos a la palabra, y aparte predicamos el evangelio a través de la predicación expositiva en el Sermón del Monte que estamos viendo domingo tras domingo. También oramos, hermanos, en esta liturgia. Nosotros empezamos, se supone que empezamos a las 9:30, oración congregacional. Terminamos, hermanos, a las 10 de la oración. Comenzamos nuestra confesión de fe bautista para poder enseñar doctrina y ver las diferentes posturas que hay. Después iniciamos en los cantos. Después damos la meditación de jueces, que estamos viendo el libro de Josué en estos días. Después vemos la predicación en Mateo y finalmente practicamos los sacramentos, que es la Santa Cena y el bautizo, si hay bautizos, y finalmente la coinonía, que es la comunión de los santos, que explícitamente en la Biblia dice que ellos se juntaban y partían el pan unos con otros, y aparte crecían en la doctrina de los apóstoles. Es decir, la comunión en las mesas que tenemos los domingos no es nada más, hermanos, para comer, sino para poder participar en la comunión y la doctrina de los apóstoles. Es decir, crecer en la enseñanza y crecer en la palabra, y se puede compartir la fe a otros, pues que lo hagamos y finalmente concluimos. Si hay un caso de disciplina, según Mateo 18, deberíamos hacerlo durante este día. Tendríamos que platicarlo y tendríamos que llevar a juicio si hay un caso de personas impenitentes que no se arrepienten de su pecado, y pues llevar a un juicio. Si no escucha a un hermano, y si no escucha a ambos, y si no escucha a la iglesia, pues entonces emitir un juicio de qué? Disciplinario. Todo eso se debe hacer dentro de qué? De la adoración, donde nos reunimos en el día del Señor. Pero ¿qué dice Cristo? En mi nombre. Y en su nombre significa, hermanos, que
precisamente para servir, adorar y glorificar a nuestro Dios trino. Ese es el contexto de la televisión. Espero, hermanos, que haya sido una explicación clara. Si no, hermanos, podemos seguir comentándolo en el momento de la comida, en el momento de que sigan las mesas. Y hermanos, oren al Señor para que el Señor me dé más gracia para poder compartir los distintivos de lo que significa ser reformado. Si somos reformados, vamos a abrazar el principio regulador, y no solo el principio regulador. Hay otros distintivos que más adelante les quisiera comentar, como una alta eclesiología, como una alta observancia de la ley moral de Dios, pues un alto estándar de la ley moral de Dios, y de los sacramentos que se toman en cuenta como la cúspide del sermón, como la cúspide del culto, más alta y más reverencia, porque se va a hacer lo que es la santa ceremonia de la Santa Cena, hermanos. Y todo eso es parte de cómo es que los reformados tenían alta estima lo que es la eclesiología. Amén, hermanos.